la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Felipe Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, y buenas tardes a toda la ciudadanía que nos escucha. Bueno, ya había mencionado justamente la Bernarda Ordóñez, que es ministra de... ella es de... Derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, sí. Ella había indicado justamente lo que se trata esta política pública y también planteó la necesidad de implementarla de manera inmediata, ¿no? ¿Cuáles serían estas acciones inmediatas que se deberán aplicar por parte del SNAI para que exista una verdadera rehabilitación social y que empiece lo más pronto posible? Muchísimas gracias, Gisela, y a toda la ciudadanía. Un gran saludo por parte de la ministra Bernarda Ordóñez Moscoso. Efectivamente, el día de ayer se lanzó por parte de la Presidencia de la República la política pública de rehabilitación social, la primera en el país con enfoque en derechos humanos. Cuenta con 12 ejes, 65 dimensiones y 308 líneas de acción, que son ya actividades específicas con el ánimo de centrar a las personas privadas de libertad dentro de la política pública como verdaderos seres humanos, es decir, un proceso de rehabilitación social que permita justamente fortalecer sus capacidades en los ejes de trabajo, salud, educación y que puedan luego reinsertarse a la sociedad. La forma de implementar justamente esta política es a través de la mesa técnica contemplada por el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que une a las 8 instituciones que conforman el directorio y el organismo técnico del sistema y a otras instituciones, por ejemplo, Cenecit, que también han colaborado arduamente en la construcción de esta política pública. La fase de implementación se organiza justamente con la finalidad de que las instituciones del Estado responsables, entre ellas el SNAI, puedan revisar las 308 líneas de acción que nos hemos comprometido y puedan priorizar cuáles se pueden hacer de forma inmediata, cuáles se pueden hacer a mediano plazo y cuáles se pueden hacer a largo plazo. En ese proceso nos encontramos ahora, Gisela. Felipe, en términos prácticos, ¿cuál es la diferencia del enfoque de derechos humanos que plantea esta política pública? La diferencia, sobre todo con la política pública anterior, la Política Nacional de Rehabilitación Social aprobada por el gobierno anterior el 18 de mayo, a tan solo 6 días antes de cambiar el gobierno, aprobada por el directorio del organismo técnico, dicho sea de paso en ese momento con el voto contrario de la Defensoría del Pueblo, era una política enfocada en 4 objetivos, de los cuales 2 no tenían presupuesto y 2 eran enfocados en un 60% en la seguridad. Es decir, era una política securitista que no centraba a la persona privada de libertad dentro de los procesos de rehabilitación social. Esta política con enfoque de derechos humanos, que ha tenido el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con una consultoría técnica y financiera, a partir de noviembre, luego de 62 sesiones de trabajo, justamente se enfocó en que las personas privadas de libertad, en primer lugar, puedan participar de la construcción de la política. 2.600 personas privadas de libertad lograron entrevistarse con el consultor, con varias instituciones del Estado, con las mismas máximas autoridades del directorio, con la finalidad de revisar cuáles son las necesidades específicas de los procesos de rehabilitación social de sus familiares, por ejemplo, y en estos momentos el enfoque es justamente desde el acceso al derecho. Los 12 ejes de trabajo que se plantean desde la política no están vistas desde la competencia de cada cartera de Estado, sino desde el acceso que tiene al derecho la persona privada de libertad. Ahora, usted planteó algo, dijo que la anterior política de rehabilitación era más en términos de seguridad y no de rehabilitación, ¿no? Que faltaba presupuesto. Obviamente, sin presupuesto nada es factible, imposible generar una rehabilitación de los presos en ninguna parte del mundo. Pero me pregunto yo, ¿cuáles son esos derechos que fueron vulnerados hasta ahora en los presos ecuatorianos, justamente por esa falta de una política pública basada en derechos humanos? Le doy unos claros datos, Gisela, y a la ciudadanía que nos escucha. Por ejemplo, el 55% de las personas privadas de libertad en el país, luego de un proceso metodológico que realizamos con el consultor, de las bases de datos proporcionadas con SNAI, cerca de 218,000 datos teníamos en algunas matrices de Excel. Hicimos un proceso metodológico para poder consolidar información del año 2021 de aproximadamente 41,000 personas privadas de libertad.
De ese contexto, el 55% de estas personas son jóvenes entre 18 y 35 años, entre 18 y 30 años, son jóvenes o jóvenes adultos, lo que implicaba que la mayoría de ellos empezaron su actividad delictiva a los 14, 15 años. ¿Eso qué quería decir? Que el Estado tenía un olvido completamente con estas personas privadas de libertad, posiblemente inmiscuidos en círculos de violencia intrafamiliar, sin acceso a la educación, sus padres sin acceso al trabajo. El enfoque de la política pública actual es justamente llegar a que, por ejemplo, las personas privadas de libertad tengan un acceso a la salud integral, a la educación, las personas que no han terminado su bachillerato. Tenemos aproximadamente 19,000 personas que no han terminado el bachillerato. Incluso el 5.2% no tiene ninguna instrucción formal, es decir, son personas analfabetas. Todas estas políticas públicas apuntan justamente a un proceso rehabilitador que parte por el acceso a estos derechos. Ahora, el presidente en la entrevista de hoy le escuchaba que dijo algo que es clave, ¿no? Dijo, estas personas han perdido su libertad, pero no han perdido sus derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, al agua potable, porque en algunos casos ni siquiera eso lo tienen, ¿no? Entonces, hay que velar por esos derechos, y eso está clarísimo, pero esa rehabilitación no empieza y termina en los muros de de un reclusorio, de una cárcel, sino después. Tengo muchos datos de personas que salieron luego de haber cumplido una condena y que no han podido rehabilitarse luego de años en la sociedad, no han podido reintegrarse a la sociedad porque nadie les da empleo, con una ficha en la que dice que fue un preso sentenciado por algún delito, el que fuere. La gente no confía, peor ahora que vivimos una crisis de seguridad tan fuerte en la sociedad, es más difícil que confíe y que quieran darle una oportunidad a estas personas. El Estado tiene que preocuparse también luego de que salen. Dentro de esta política pública, ¿se plantea el preocuparse por los internos ya luego cuando salgan de la cárcel? Sí, efectivamente, Giselle, es un proceso integrador. Intramuros hay un eje que se llama el eje de social y arraigo, que permite justamente que los familiares de las personas privadas de libertad puedan tener contacto con las personas dentro de los centros de privación. Muchas veces los familiares, por un sentido incluso de olvido, no les visitan, los hijos no les dejan ver a los hijos e hijas de las personas privadas de libertad, y esto complica un poco el proceso rehabilitador. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un seguimiento también a los familiares de las personas privadas de libertad para que puedan generar este arraigo que se llama. Luego, cuando ya están extramuros, cuando han cumplido su pena y realizan un proceso de reinserción social, es muy importante, justamente uno de los planteamientos desde el eje de trabajo es que se pueda consolidar sensibilizaciones con la empresa privada para que el hecho de hecho, por ley es innegable, las empresas privadas no podrían pedir, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales, porque efectivamente es un proceso de rehabilitación y de reinserción. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer con el sector privado, con la finalidad de que estas personas puedan acceder. Pero no solo desde fuera del cumplimiento de la pena. Nosotros vamos a implementar, esperamos este mismo año, un proyecto piloto en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de tener alianzas privadas, porque existen personas privadas de libertad, ejemplos en la ciudad, en el CPL de Turi, en donde salían de los centros de privación de libertad a trabajar y regresaban al centro de privación de libertad. En estos momentos, esa persona, por ejemplo, que se entrevistó con nosotros, ya está en régimen semiabierto, es decir, se presenta cada 15 días ante un juez. Creo que esos procesos son dignos de replicar y dignos de posicionarse a nivel nacional. Justamente el tema del hacinamiento es uno de los principales problemas que causa la vulneración de los derechos de los privados de libertad. Entonces entendería que de esos 27 millones de dólares que se están dando para la rehabilitación social, ¿incluiría también trabajos en infraestructura en los centros carcelarios? Sí, pero el tema de hacinamiento, Gisela, no parte solo desde construir más espacios o espacios más dignos para las personas privadas de libertad. El presidente de la República el día de ayer firmó un indulto presidencial que permite acelerar un poco los procesos burocráticos que toman las personas que en estos momentos ya cumplen con los requisitos tanto en el Código Penal anterior del 40% de la pena como en el Código Orgánico Integral Penal de este momento, vigente a este momento con el 60% de la pena. Lo que pasa es que en un trabajo interinstitucional no es un trabajo de gobierno, es un trabajo de Estado. Es decir, la función justicia, los jueces de garantías penitenciarias que pueden revisar estas causas, el SNAI que por su parte revisa los expedientes para poder realizar los procesos de beneficios, necesitamos agilizar un poco ese proceso. Ayer yo revisaba, el defensor público
enseguida emitió un comunicado a todas sus coordinaciones de las defensorías públicas donde existe un centro de privación de libertad, con el ánimo de que los abogados puedan patrocinar justamente ya el acceso a estos beneficios penitenciarios, dado el indulto presidencial que acelera toda la revisión, sobre todo el expediente que es parte del Ejecutivo. Ahora la Función Justicia tiene una tarea también importante en este tema. Ese es un tema para reducción de hacinamiento, por ejemplo. Importantes temas, el tema de la descongestión de las cárceles, que es básico, agilitar los trámites legales. Esta política que usted mencionó consta de varios ejes. Está el tema de los derechos humanos, la salud, educación, cultura, arraigo social, dijo usted también, deporte, que es importantísimo para la rehabilitación también. Pero, ¿cómo implementar todo esto de lo que se está hablando cuando el Estado no tiene el control de las cárceles? Las cárceles están controladas todavía por los líderes de las bandas de narcotráfico que están ahí dentro. ¿Cómo implementar todo esto que suena maravilloso? Incluso qué bueno que tengamos el presupuesto necesario para rehabilitar a las personas que realmente quieren salir de la cárcel y empezar una nueva vida. Pero ¿cómo hacerlo si tenemos las cárceles dominadas por los delincuentes? Yo creo que el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad, al cargo del general Ramírez, ha hecho un importante esfuerzo justamente en coordinación conjunta con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder lograr tener el control de los centros de privación de libertad. Es necesario mencionar que existen 36 centros de privación de libertad, 37 uno no está en funcionamiento, y 11 centros de adolescentes infractores que nos permiten justamente empezar incluso hasta por fases, diría yo, al momento de la implementación. Sobre todo en estos contextos en donde el Estado se encuentra garantizando, por así decirlo, la seguridad y el ingreso de gestores educativos, docentes, médicos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, lo que se necesiten en los procesos de rehabilitación. Es verdad que en estos momentos todavía es complejo, sobre todo el centro penitenciario en Guayaquil, realizar un proceso de implementación, pero no es imposible. Nosotros hemos logrado a través del directorio un seguimiento adecuado, pero el SNAI un trabajo muy importante con otras carteras de Estado, por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, para ingresar justamente a realizar procesos de levantamiento de datos y también de provisión de medicamentos. Entonces, creo que poco a poco, conforme el Estado vaya avanzando en la ejecución justamente de este control, se puede realizar los procesos de rehabilitación sin ningún inconveniente. No sé si sin ningún inconveniente, justamente el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, Pablo Ramírez, a quien usted se refirió, había afirmado hace poco que la sobrepoblación carcelaria no ha permitido, ayer lo hizo en este mismo espacio informativo, me corrigen, no ha permitido tomar el control de los centros de rehabilitación social, es decir, no tienen todavía el control. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo generar espacios deportivos? ¿Cómo están haciendo que entren doctores, psicólogos? Si es que el que tiene la llave de la puerta de ingreso a los pabellones más peligrosos es el líder de la banda delincuencial. Como le mencionaba, yo creo que incluso el propio general, el SNAI, realizan procesos de control, o sea, están trabajando arduamente con la finalidad de controlar. Nuevamente, son 36 los centros de privación de libertad. Yo estoy en estos momentos, me pueden observar un poco en carretera, me he parado un momento para poder realizar esta entrevista porque acabo de salir de un centro de privación de libertad aquí en la ciudad de Rodamba, graduando a 16 personas, tecnólogos, tecnólogas en electromecánica del Instituto Carlos Cisneros, con el apoyo muy arduo de la CENESID. Por ejemplo, estos centros, hay 600 personas en este centro de privación de libertad que ya pueden ingresar y pueden realizar procesos de rehabilitación social, y así existirán también algunos dentro del sistema nacional. El SNAI tendría que, en estos casos, sí proveer los procesos de seguridad y estamos seguros que está trabajando arduamente por ello. Ahora, dentro de esta política pública también se incluyen estos proyectos de ley como el uso progresivo de la fuerza en los agentes penitenciarios que también estarían pues realizados en un enfoque de derechos humanos, entonces. Lo que incluye la política pública es lo que se puede hacer desde el Ejecutivo. Las propuestas de ley, si bien tienen iniciativa desde la Presidencia de la República, la Presidencia de la República ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley. La política pública contempla reformas que se pueden hacer desde el corto plazo, por ejemplo, reformas al reglamento del Sistema Nacional, si es que así se lo requiere. Reformas ya de coyuntura, más de ley orgánica, le corresponde a la Asamblea Nacional.
y nosotros más bien lo que hemos realizado en la política pública es lo que se puede hacer desde las 8 carteras del Estado que forman parte del directorio, pero también desde otras instituciones del Estado que colaboran con la implementación de la política. Dentro de esta política de rehabilitación con enfoque en derechos humanos, también hay algo que es básico y es el tema de los guías penitenciarios y el nivel de corrupción que tienen y de complicidad, digamos, con las bandas delictivas al interior de la cárcel, porque vemos todos los días que hacen requisas y hacen allanamientos de las cárceles o hacen operativos sacando arsenal completo de armamento y luego esto vuelve a suceder y vuelve a suceder. Eso es con complicidad de los guías penitenciarios, ¿no? Entonces, la corrupción está muy enquistada en estas áreas. ¿Cómo también trabajar en ese ámbito con un enfoque en derechos humanos? Justamente el eje de recursos humanos, que es uno de los 12 ejes que plantea la política pública, permite que el entrenamiento de una verdadera escuela penitenciaria que conocemos está implementando también el SNAI, permite que en los procesos de entrenamiento y capacitación tengan un módulo específico sobre derechos humanos. No necesariamente, o sea, por supuesto también sobre uso progresivo de la fuerza, pero también sobre cómo un proceso rehabilitador permite justamente realizar procesos de seguridad. Es decir, invertir en estos momentos en rehabilitación social es invertir mañana en seguridad, lo que permite que las personas privadas de libertad no vuelvan a reincidir, no vuelvan a delinquir una vez que están cumpliendo la pena. Existen procesos de capacitación también para los guías. Pero esos procesos duran demasiado tiempo y ahora tenemos una emergencia de seguridad en las cárceles y me imagino que entonces este proceso que va a tomar tiempo en todo sentido, porque el hecho de rehabilitar a las personas internas se necesita mucho trabajo, se necesita procesos muy largos todavía, pero también me imagino que están enfocándose ahora en el tema judicial, en el descongestionamiento de las cárceles a través del sistema judicial para aquellos que puedan salir lo más pronto posible. ¿Ese será el primer paso para poder tomar el control de la cárcel entonces? Son de los primeros pasos, Giselle, efectivamente. La reducción del hacinamiento, que ha sido una prioridad gubernamental, una prioridad del SNAI y una prioridad del primer mandatario con la firma de indulto del día de ayer, es un proceso, porque por supuesto existen centros de privación de libertad, por ejemplo, en donde los talleres de cultura o de deporte en estos momentos son celdas debido al hacinamiento. Cuando logramos una reducción, nos permiten, por ejemplo, que esos espacios físicos puedan ser repotenciados con talleres de cultura, talleres de deporte, procesos de rehabilitación social que están dentro de la política pública. Efectivamente, son los primeros pasos para la implementación. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por esta explicación de lo que se está haciendo al interior de las cárceles. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gisela, y muchas gracias a la ciudadanía también. Una buena tarde. Felipe Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos.